Tema 5. Renuncia a Satanás y a sus obras. En el tema anterior dialogamos en estas preguntas. La conversión. La conversión es exigencia inicial para entrar al reino de Dios y luego debe ser un cambio de actitudes y obras con los demás y con nosotros mismos. Pero para esto necesitamos ser sinceros con lo que nos está pasando en nuestras vidas, familiar, social o personal. Un reconocimiento honesto y sincero de que hay muchas cosas que tengo que cambiar en mi vida. ¿Qué tenemos que hacer? La exigencia inicial del reino es la conversión. Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Conversión, metanoia, significa cambio de corazón. Primero, transformación interior realizada por Dios y en referencia a Él, para después cambiar de vida, de actitudes y de obras con proyección y compromiso con los demás. Y preguntamos, ¿de qué cosas y situaciones tendría que convertirme en este mundo? ¿De qué cosas y situaciones tendría que convertirse este mundo a Dios? ¿Qué situaciones de nuestras vidas necesitan una conversión? ¿Te gustaría convertirte a Dios? ¿Por qué? Y hoy, en este quinto anuncio, conoceremos la respuesta a esta renuncia: Satanás y sus obras. Dios tiene un enemigo personal que trata de alejar a sus hijos con engaños y perversiones. Se trata de Satanás, que es el príncipe de la mentira. Desde un principio se rebeló contra Dios y trató de perder a nuestros primeros padres en el paraíso, haciéndoles creer que por sus propias fuerzas y medios podían llegar a ser como Dios. Su principal característica es ser homicida, ya que al separarnos de Dios, que es la vida, nos conduce a la muerte. A través de sus mentiras, nos hace creer que por nuestras propias fuerzas y capacidades alcanzaremos felicidad, seguridad y salvación. Nos presenta el poder mundano como fuente de felicidad. Nos engaña con el materialismo y el consumismo, haciéndonos creer que en la medida en que poseemos más cosas, somos más hombres. Nos seduce con apariencias exteriores que no transforman el corazón humano. De una manera especial, actúa a través de todo esoterismo y ocultismo, lo cual es un pecado contra la fe, ya que no es sino la falta de confianza en el único Dios verdadero, fabricándonos ídolos en los cuales se pone dicha confianza. Por tanto, es absolutamente necesario pedir perdón a Dios por ese pecado y luego renunciar a esos ídolos para abrir las puertas a la luz de Dios. Nuestro Dios no acepta compartir nuestro corazón. No es posible servir a dos señores. Y así como los efesios quemaron todos los libros de magia, Hechos 19:19, así es necesario que nos desprendamos de todo amuleto, fetiche, artículo de la buena suerte o literatura esotérica. Quien tiene a Dios como Padre providente no necesita de ninguna de esas cosas. Sería como tener un repuesto para cuando Dios nos fallara. Esto es inconcebible. Pero más importante aún es que decidamos con toda la libertad de nuestra voluntad no depender de nada ni de nadie que no sea Dios. A saber, todo espiritismo y espiritualismo, curanderismo y adivinación, limpias, lecturas de la mano, café o cartas, astrología y horóscopos, contacto con los muertos y afiliación a sectas diabólicas. Si se ha tenido algo que ver con estas cosas, aunque sea por curiosidad o por juego, es necesario hacer una renuncia explícita a todo ello. El diablo. ¿Qué nos dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo actual en el capítulo 5? Nos dice combate, vigilancia y discernimiento. En el número 158 nos dice: la vida cristiana es un combate permanente.
Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. Número 159. El combate y la vigilancia. No se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Cada uno tiene la suya. La pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás. Es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. San Lucas 10, 18. Número 160. Esto es algo más que un mito. No aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente, la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Número 161. Entonces, no pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos, nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios, y así mientras nosotros bajamos la guardia, Él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras comunidades, porque como león rugiente rondando, busca a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Despiertos y confiados, 162. La palabra de Dios nos invita claramente a afrontar las acechanzas del diablo y a detener las flechas incendiarias del maligno. No son palabras románticas. Si nos descuidamos, nos seducirá fácilmente las falsas promesas del mal, porque como decía el santo cura Brochero, ¿qué importa que Lucifer nos prometa libertad y aún nos arroje al seno de sus bienes, si son bienes engañosos, si son bienes envenenados? 122. El mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia. Un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Quien se niega a reconocer su existencia, o bien quien hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene, como cualquier otra criatura, su origen en Dios, o bien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias, y lo que nuestra propia experiencia nos descubre, la propia palabra de Dios lo confirma. Nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7, versículos 14 al 23. Soy carne vendido al poder del pecado, no comprendo mi actuación, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que no quisiera hacer. Descubro que aún queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Ser conscientes de nuestra renuncia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. 1 de Juan 3, 8. Terrenos de actuación de Satanás. La actuación de Satanás se lleva a cabo en varios terrenos en los que no está permitido al hombre intervenir. Algunos son fácilmente identificables, como los rituales y pactos satánicos o las misas negras. Otros son encubiertos, apareciendo como supuestos sistemas científicos, filosóficos y aún religiosos, por quien es el padre del engaño y la mentira. En el libro del Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, nos dice: Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da,
No aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. A ti Yahvé tu Dios no te permite semejante cosa. Palabra de Dios. Búsquedas de conocimiento. Algunos terrenos de búsqueda de este conocimiento son toda forma de adivinación y sortilegio, como la astrología y los horóscopos, la lectura de las cartas, de la mano y del café, y otros como el uso de la ouija. La palabra prohíbe también toda pretendida comunicación con los muertos y, en general, toda práctica de tipo espirituista. Los fenómenos ocurridos en las secciones de este tipo son muchas veces fraude y otras verdaderas manifestaciones satánicas. Los muertos nunca vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. Eclesiástico 9:6. El que toma la figura del muerto es el diablo, para hacernos creer que es el muerto. Está establecido que el hombre muere en una sola vez. Búsqueda de poder. Otro terreno de Satanás es la búsqueda de distintas manifestaciones de poder o de control al margen de Dios. Se incluye en esto toda clase de magia, brujería y hechicería, y todo arte para realizar cosas sobrenaturales por causas ocultas. También el curanderismo, sin importar sus resultados a veces producidos por intervención diabólica. Como el culto a la Santa Muerte. ¿Quién es el papá de la muerte? ¿Y quién hace los milagros por medio de la muerte? La bronca no está en que no te haga el milagro, porque el diablo tiene poder para hacer milagros. La bronca está en lo que él cobra y cobra caro, porque se cobra al precio de tu alma. Pecado y daños. Estos terrenos de conocimiento y de poder son prohibidos expresamente por la palabra de Dios, y cualquier actividad en ellos es pecado grave contra el primer mandamiento. Además, son siempre campos de daño posible producidos por Satanás, que se manifiesta en lo orgánico, psíquico, moral o espiritual en las personas que se meten en estas cosas. Daño psicológico. Que te dicen que te echaron la sal, que el gato negro, que los horóscopos, que los talimanes y patas de conejo, que las cerraduras, que no puedes pasar por debajo de una escalera, que la sábila para la mala suerte, te hacen creer que te están brujeando y te llevan a sentir cosas que ni sientes y te atan para que sigas asistiendo. En lo físico, cuando te dicen lo tienen de mal oficio y es esta persona, tráigame una foto o ropa y en la primera oportunidad le da esto en la comida. Y así se daña a la persona en lo físico. Espiritual. Cuando te dicen usted no se preocupe, que nosotros usamos la magia blanca. Tenemos aquí la imagen de Jesús, de la Virgen y de los santos. Y te hacen creer que eso no es malo. Y por eso muchos católicos van con ellos. Hay otros terrenos peligrosos y de gran riesgo por implicar una puerta abierta a daños diabólicos. El cristiano debe hacer una renuncia expresa no solo de aquello que es claramente satánico, sino también de sustitutos de Dios. Dios tiene el poder de liberarnos de toda atadura que el enemigo pueda haber hecho en nosotros, en nuestras familias y posesiones. Su sangre cubre y protege a quienes hemos sido redimidos por ella. No teman, yo he vencido al mundo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En todos salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, sino contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso,
tomen las armas de Dios para que puedan resistir y después de haber vencido en todo, mantengámonos firmes. Efesios 6, 10 al 13. Invitar a Jesús al corazón y proclamarlo Salvador personal. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, 20. Jesús está a la puerta del corazón de cada uno de nosotros y nos invita a participar con Él de su vida nueva. Solo espera que le abramos la puerta. Él está llamando. Ciertamente nunca va a forzar la puerta, solo entrará si le abrimos voluntariamente. Él ha estado ahí otras veces. Escucha hoy su voz. No endurezcas tu corazón. Invítalo a pasar, no vas a perder nada. Un famoso pintor mostraba a sus alumnos su último cuadro para que lo criticaran. Se trataba de una pintura en la cual Jesús estaba llamando a la puerta de una casa. Los alumnos comenzaron a decir: el contraste de colores es maravilloso, la composición es perfecta, el rostro de Jesús transparenta vida. Todos hablaban de lo positivo, pero al final uno de ellos añadió: el cuadro tiene un defecto, maestro. Todos se quedaron asombrados y no sabían a qué se podría referir. El maestro lo miró fijamente y le invitó a que expresara claramente su crítica. La puerta de la casa no tiene cerradura. Ese no es un defecto, respondió el maestro. La puerta donde Jesús llama no se puede abrir por fuera, solo desde dentro. Por eso no tiene cerradura. Jesús no forza a nadie. Cada uno le abre libremente. Ojalá y escuchen hoy su voz y no endurezcan su corazón. Hoy es el gran día que se te presenta. Abre la puerta de tu corazón e invita a Jesús a entrar hasta lo más profundo de tu ser. Muchas veces has abierto tu corazón a tanta gente o sistemas que te prometían la felicidad. Dale hoy una chance a Jesús. No perderás nada, excepto tristezas y angustias. No perderás nada excepto tus cadenas que te esclavizan. Tienes a la puerta la gran oportunidad de tu vida. No la dejes pasar de largo. Aprovecha hoy. Dale a Jesús la oportunidad de manifestarte todo lo que Él es y tiene para ti. De alguna manera, digámosle a Jesús que lo invitamos a vivir en nuestro corazón, que entre a formar parte de nuestra vida, que sea Él el centro de nuestra existencia. A quienes quieran invitar a Jesús a su corazón, se les propone que lo expresen con un signo externo, cerrando sus ojos, poniendo la mano derecha sobre el corazón, de rodillas, etc. Ahora, invita a Jesús que venga de una manera especial a vivir en tu corazón y pídele un encuentro personal con Él para experimentar su salvación y su presencia en tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Gloria a Dios. Preguntas: ¿en qué se manifiesta el poder del diablo en este mundo? ¿Por qué?